durante esta temporada, durante estos días, le pedí al Señor una palabra y la verdad que el Señor me ha dado muchas ideas, muchas cosas, muchas palabras y no sé muy bien si voy a ser capaz de ordenarlas. Pero bueno, voy a empezar por la lectura que este miércoles de esta semana, todos o muchos de vosotros ya habréis escuchado en el Evangelio del día, del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 28, hasta el versículo 35. Es la curación de la suegra de Pedro, pero empezamos un poquito más arriba. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Le hablan de ella, y se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Palabra de Dios. Pues yo creo que como muchos seguramente se os habrá ocurrido pensar cómo el Señor cura a los que tenemos cerca. El Señor se acerca a la casa de Pedro, a Cafarnaúm, venía de camino, venía de hacer otras cosas, y cuando llegan a la casa de Pedro, pues resulta que, oh, sorpresa, la suegra, que probablemente era una de las mujeres que más servía, estaba enferma. Y ellos le dicen, Señor, que mira, que está enferma aquí la que nos puede hacer el favor de hacernos la comida, etcétera, etcétera. Yo pienso que también somos un poquito egoístas, ¿no?, en esto. Y el Señor se acerca sin más, sin preguntar nada, la toma de la mano y en ese instante la deja la fiebre. Pues seguramente la suegra de Pedro estaba cansada, estaba una señora mayor, estaba con problemas, estaba un poco harta, ¿no?, ya de hacer todos los días las mismas cosas, de encargarse de la comida, de lavar la ropa, de atender a los que llegaban. Y eso a veces también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Yo creo que muchas veces, yo voy a hablar por mí, porque sé que vosotros seguramente estáis en otro momento, o no lo sé, ¿no? Pero nos cansamos, ¿no? El servicio nos hiere a veces, nos harta, nos separa de nuestras cosas, de nosotros mismos, nos quita tiempo. Y claro, pues a veces nos encontramos así como la suegra de Pedro, postrados, con fiebre, incluso a veces porque nuestro servicio es un poco frenético, también nos agotamos, ¿no? Porque tenemos tantas actividades, hay tanto que hacer, que nos enfermamos y nos tenemos que parar, y si no nos paramos, pues el Señor va y nos para. Como, bueno, pues yo os cuento que he estado también enferma últimamente y he tenido que parar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese momento llega el Señor y coge de la mano a la suegra de Pedro, a esta señora mayor, y en ese instante la fiebre la deja. En ese instante esa persona recupera la salud, recupera la energía, recupera la alegría, y dice la palabra claramente, y se pone a servirles. No espera a nada, se levanta, y probablemente una mujer llena de agradecimiento se pone a servir a los que tenía en su casa. Y esa experiencia de agradecimiento seguro que la tenemos todos,
cuando hemos sido testigos y cuando hemos sido objeto de la sanación del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, hemos querido ponernos al servicio del Señor y de nuestros hermanos. Yo creo que eso lo hemos experimentado todos. Yo os puedo asegurar que yo es lo que experimento en mi vida. Y yo le pido al Señor muchas veces cuando estoy sin ganas y con ganas de marcharme a otro lado, y sin ganas de servir a nadie y sin ganas de encargarme de nada, ni en mi casa, ni en el grupo, ni en la parroquia, ni en ninguna parte, sí que le pido al Señor, Señor, dame un corazón agradecido, porque desde el corazón agradecido es de donde yo puedo servir a mis hermanos. Si no, no puedo, porque le estoy sirviendo desde mis fuerzas. Y esa experiencia la tenemos todos, hermanos. Cuando somos nosotros los que tiramos de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de la vida de los demás, de la vida de la familia, de la vida de nuestra comunidad, de la vida de nuestros amigos, de nuestros grupos, nos agotamos. Nos agotamos y es que además nos ponemos de muy mal humor. Yo me pongo de un humor de perros cuando estoy cansada y no puedo soportar que me vengan con ninguna cosita más, porque estoy sacando de donde ya no tengo, de mis propias fuerzas. Y os voy a compartir una cosa que me viene ahora. Estando en el hospital, en unos días que he estado en octubre, pues he tenido una experiencia preciosa también de lo que ha sido que otros me hayan servido a mí. Y entre otras cosas, además de estar acompañadísima por mi esposo, mi familia, mis amigos, yo no estaba en Madrid, estaba en Medina del Campo, me pilló allí. Da la casualidad de que mi familia es de Valladolid y que tengo mucha gente muy cerca, ¿no?, allí. Entre otras, una persona del grupo, de mi grupo madre, de mi grupo Amor de Dios, que se fue a Medina del Campo a vivir para estar conmigo más cerquita. Tenía la oportunidad. Tony, tú la conoces bien. Y fijaos, es una persona con la que yo tampoco tengo habitualmente ahora, después de tantos años, no tengo habitualmente un compartir con ella. Pero es tal el amor que el Señor nos regaló en su momento y nos sigue regalando, que ha sido como una experiencia de volver a acercarnos. Y claro, pues ella un día, compartiendo con ella, me decía, claro, es que cuando nos ponemos a servir y sacamos de nosotros mismos, nos agotamos, pero yo he descubierto que no se trata de que yo sirva, sino de que yo me deje y que el Señor se sirva de mí. Y para mí eso fue súper revelador. Hermanos, no se trata de que nosotros nos pongamos hoy a disertar y a cavilar sobre servir, sobre cómo tenemos que servir, sobre lo bonito que es servir, que es muy importante meditar sobre todo esto, sino, es que esto es muy clave, sino, Señor, danos un corazón que se deje utilizar por ti. Señor, sírvete de nosotros, sírvete de nuestra pobreza, sírvete de nuestra pequeñez, sírvete de nuestro cansancio para servir a los que tú quieras. Porque aquí se trata de la gloria y del reino. Servir a nuestros hermanos en este momento no es una cuestión opcional, si quiero o no quiero, sino es una cuestión nuclear, porque está en juego el reino. Y porque dejarnos utilizar por el Señor para servir es dejarnos utilizar por el Señor para que muchos se acerquen al Señor, acerquen su corazón a Dios y conozcan y reciban la buena noticia. Y en este sentido, ¿en qué tenemos que servir? ¿A qué es lo que el Señor nos pide? Pues a cada uno en particular le pedirá algo, ¿no? Estamos haciendo cada uno en nuestra vida muchas cosas, tenemos compromisos y compromisos serios, hermanos. Yo sé que muchos de vosotros, casi todos, estáis sirviendo de una manera muy entregada y es una alegría y un gozo saber y compartir cuando alguien, pues como estos hermanos de Villanueva, pues me comentaban ahora al llegar, o sea, es un gozo enorme saber que el Señor está haciendo su obra y está encontrando personas que se dejan y que dejan que el Señor se sirva de ellos para llevar la buena noticia a unos a otros, dejan que el Señor ponga inquietud en su corazón y que suscite cosas y esas cosas al final del tiempo van encontrando cauce, pues las inquietudes que el Señor pone en nuestro corazón
como decía Santa Teresita de Lisieux, no son para nada. O sea, si el Señor lo pone es por algo, ¿no? Pero además, en estos momentos yo creo que la renovación como tal sí tiene una misión y nos estamos no quiero decir cansando, pero hemos escuchado esto millones de veces ya en los últimos años y en los últimos tiempos, pero yo siento que lo tengo que repetir y tengo que volverlo a decir y lo volveré a decir siempre que tenga la oportunidad. A la renovación carismática católica se nos está llamando desde hace muchos años y se nos ha llamado en particular este año y en el 2017, en el Pentecostés del Jubileo, y se nos ha dado una misión, y es el propio Papa el que ya nos ha dado una misión claramente, y es extender la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y ya no tenemos que buscarnos cosas aparte, ¿no? Que también, que si el Señor las suscita en nuestros grupos o en nuestras parroquias, pues fenomenal. Pero sí tenemos una misión, sí tenemos un encargo, y es extender esta experiencia. ¿Por qué? Porque el Señor ha regalado a la renovación carismática precisamente este don, que es la experiencia de lo que de Pentecostés, de estar sumergidos en la experiencia del bautismo. O sea, el bautismo ya sabéis todos lo que significa, ¿no? Pues estar sumergidos, estar hasta dentro, ¿no? Dentro de la fuerza, dentro del poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que se nos pide a la renovación, y esto es lo que se pide a los responsables de los grupos, a los responsables de las regiones, a los responsables de las naciones, a los responsables internacionales, y una llamada muy fuerte. Yo creo que muchos de vosotros sabéis que este año, en junio, fue en Pentecostés, fue el primer encuentro internacional de Caris, que es el nuevo servicio de comunión que tiene la renovación carismática católica a nivel internacional. Y sobre ese servicio que se estrenó, pues tuvimos la oportunidad algunas personas de estar allí, y ese fue el mensaje. ¿Cuál es nuestra misión? Extender esta experiencia, llevar esta experiencia del bautismo en el Espíritu allá donde el Señor nos ponga, a nuestras parroquias, a los grupos, a nuestras comunidades. Hay montones de experiencias ahora mismo, montones de demanda de que hagamos seminarios de la nueva vida en el Espíritu. La nueva vida en el Espíritu, porque esa novedad es lo que caracteriza la renovación carismática. Y la renovación es eso, lo más importante es la renovación. Los carismas vienen después, para ayudarnos, para apoyarnos, pero lo importante de la experiencia y esta corriente de gracia en la que estamos es la renovación, porque es el sustantivo. El adjetivo es carismático, pero el sustantivo, lo importante, lo gordo, es la renovación. Y en esto es en lo que el Señor nos pide que nos impliquemos, en ayudar a quien nos lo pida a tener esta experiencia de renovación, de vida nueva, de llevarles lo que hemos llevado siempre en la renovación carismática, el mensaje elemental, el querigma, la proclamación de que Jesucristo ha muerto y ha resucitado y está vivo por nosotros, y hay esperanza para nosotros, hay salvación, hay alegría, hay vida, porque necesita el mundo esta vida. Y sabéis que esto es una lucha continua, ¿no? Es lo que decía la palabra que se ha proclamado. O sea, lo importante es que permanezcamos firmes en el Señor, porque hay una lucha enorme que nos intenta separar, nos intenta dividir, nos intenta alejar. Bueno, pues yo creo que sobre todo quería pues transmitiros esta alegría, ¿no? De que tenemos una misión, tenemos algo que hacer, concreto. Y además el Señor, cuando mandó a sus discípulos, no les mandó con muchos argumentos. Cuando llegó el momento, cuando estaban preparados, no les dio una charla maravillosa y teórica sobre lo que era la misión de los discípulos, de los cristianos en el mundo. No, les dio unas órdenes muy claritas y muy concretas. Id a los pueblos de la tierra, id y proclamad, id y predicad.
y curad todas las enfermedades y liberad a los que tienen problemas y sanad. Y nada más, y les encargó solo eso. Y además les dio muy pocas pautas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yendo. ¿Y qué más? Pues no llevéis ni alforja, ni sandalias, de repuesto, ni bolsa, ni nada. Pues vaya negocio, ¿no? Más malo. Pues no, pues este es el negocio del Señor, este es el reino de Dios, en donde nos tenemos que mover según los parámetros del Espíritu. Pero a veces pues nos cuesta tanto saber que estamos llamados a esto, a salir, a desinstalarnos, que el Señor nos llama insistentemente una y otra vez a salir de nuestra tierra, a salir de nuestra zona de confort, que ahora es, por así decir, la idea y la palabra más moderna, que utilizan muchos coach y mucha gente, ¿no? El Señor nos llama a salir de nuestra tierra, de nuestra zona de seguridad, de donde queremos estar, porque ya nos lo conocemos. Como ya nos lo conocemos, pues nos da mucha seguridad estar ahí, ¿no? Y el Señor nos llama a servir de una manera nueva, en el sentido de que tenemos que recuperar la sencillez y la humildad de servir con lo que tenemos, sin más, y salir con lo que tenemos, con lo puesto. Yo creo que otra de las cosas importantísimas que se nos va a pedir y se nos está pidiendo, no es que se nos vaya a pedir, se nos está pidiendo ya, es que tengamos una afición y una entrega grandísima a ser testigos de la unidad, a ser testigos de la paz. Es otra de las cosas que insistentemente se nos está reclamando y se nos está impulsando a que trabajemos por la unidad. Y trabajar por la unidad, hermanos, no solamente es trabajar para que estemos todos amiguitos unos con otros y nos vayamos a hacer un evento con otros hermanos de otras realidades o tal, que también. Pero yo os tengo que decir que siento que empezando por nosotros mismos, nuestra propia persona, nuestras propias comunidades, nuestros propios grupos, tenemos que trabajar por la unidad en la diversidad. Y cuando entendamos de verdad que uno de los ataques y de los peligros más grandes que estamos recibiendo ahora mismo es el ataque a la unidad, fijaos, a veces hasta en cosas tan elementales como las faltas de respeto, las faltas de educación básica a nuestros hermanos. Siento deciros esto, pero yo lo he vivido y creo que tenemos que hacer un poquito de reflexión en este sentido. No vale que nos dirijamos a los hermanos de cualquier manera. No vale que en nuestros grupos hagamos los comentarios que nos parezca oportuno en cada momento, porque en aras de la libertad de los hijos de Dios yo te digo a ti lo que me da la gana, como me da la gana, en el momento que me da la gana, sin tener en cuenta ninguna circunstancia ni ningún recogimiento ni nada, porque como soy libre, pues esto es un gran mal. Es un gran mal. Y el cuidado que tenemos que tener en saber que el hermano es templo del Espíritu Santo, que es la imagen viva de Jesús. Y cuando tengamos estas ganas de decirle a mi hermano lo feo que es o lo pesado que se ha puesto hoy, tengamos en cuenta que se lo estamos diciendo al mismo Señor, pues a lo mejor nos ayuda. Es importantísimo que recuperemos la caridad. Es importantísimo que no dejemos que en nuestros grupos se produzcan faltas de amor y de caridad, por lo menos aparentes. Es muy importante que no se den estas cosas, porque si en algo tenemos que dar testimonio, hermanos, es en que cuando nos vean, digan, mirad cómo se aman. Y esto no me lo invento yo. Mirad cómo se aman. Y tendrán problemas, y tendrán pues
pues desacuerdos, humanamente hablando, y tendrán distintas formas de pensar, afortunadamente, y tendremos muchas formas distintas de ver las cosas, afortunadísimamente, porque eso nos da la garantía de que no estamos en ninguna secta ni en ningún sitio extremoso, pero por encima de todo tenemos que mantener la unidad, la caridad y la fraternidad. Y sin eso no vamos a dar testimonio de nada, nunca, en ninguna parte. Sí, y podemos hacer cosas muy buenas y cosas que aprovechen a otros. Sí, sí, claro que sí. Pero nos está faltando esa integridad de vivir en Cristo y de vivir en Cristo como hermanos que dan testimonio de que se aman. Bueno, pues para lo primero, que es el bautismo en el Espíritu y llevar esta misión, y para poder conseguir esta unidad en las diversas formas de pensar, tenemos un remedio, pero luego os lo voy a decir, ¿vale? Sí que hay remedio. Y sí que hay medios, y sí que hay armas, bastantes, ¿no? Y bueno, la tercera cosa que quería compartiros es, además de que se nos llama expresamente a la renovación a hacer el servicio a los pobres, a los que lo necesitan, y yo sé que esto sí se da, yo sé que casi todo el mundo que estáis aquí, casi todo el mundo que viene a los grupos, sí se da, por gracia de Dios se está haciendo servicio, y las personas, o bien individualmente o como comunidad o como fraternidad o como lo que queráis, sí estamos sirviendo, sí estáis sirviendo, y esto es para gloria, para dar gracias a Dios, porque con mucha discreción muchos de vosotros estáis trabajando por el reino de una manera muy intensa, y eso es para alegrarse, y eso es para bendecir al Señor, ¿no? Y hay otra cosa, que es que nos tenemos que ayudar unos a otros, nos tenemos que dar testimonio unos a otros de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, porque eso es lo que nos va a dar, por así decir, ese retorno de toda la energía que estamos gastando para poder seguir alegres en el servicio. Y esto es muy importante, porque a veces se nos olvida dar testimonio de la obra de Dios en nuestra vida, y esa es la gasolina que necesitamos para seguir dando, porque es como, Señor, yo me pongo a tu servicio con estos mimbres tan pobres que tengo, pero tú haces una obra grande, esa obra la reconozco, esa obra la comparto con mis hermanos, porque también a ellos les reanima, les reaviva, y así nos vamos animando unos a otros, porque ya veis cómo somos, o sea, que tenemos unas fuerzas muy limitadas, y en cuanto nos da un poquito el aire, se nos descabalan todas las cosas, y nos ponemos nerviosos, y nos quebramos, y nos enfermamos, y nos entra la fiebre, como a la suegra de Pedro, y nos postramos, y bueno, pues hasta que el Señor no viene, no tenemos nada que hacer. Y una cuarta cosa que sí que quería comentaros es que es muy importante cuando uno se allega al Señor con el corazón dispuesto a servir, es que si el Señor nos ha plantado en esta tierra, que es la renovación carismática, esta es nuestra tierra. Otra cosa es que desde aquí estemos sirviendo en muchas cosas, en nuestros trabajos, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en fraternidades, en comunidades, en familias, lo que queráis. Pero nuestras raíces, el Señor ha querido plantarnos aquí, en la Renovación Carismática Católica de España. En España y aquí, en nuestros grupos. Es muy importante que profundicemos en esta realidad. Es muy importante que encontremos nuestras bases, que sepamos nuestra historia, que conozcamos de dónde venimos, que conozcamos a dónde el Señor nos lleva, nos va llevando, que hagamos este ejercicio de echar raíces y de plantarnos. ¿Por qué? Porque cuando uno no está firme y no tiene raíz en aquella tierra en la que el Señor le ha plantado, está expuesto a los vientos de cualquier cosa.
y a decepcionarse con los hermanos, a desilusionarse con la renovación, a desilusionarse con el servicio que uno hace. Y eso es lo que, por así decir, el demonio quiere, que nos apartemos de esta seguridad. Y para poder tener estas raíces necesitamos la formación, necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Necesitamos compartir con nuestros hermanos la palabra de Dios. Necesitamos formarnos. Necesitamos formarnos en lo que es la renovación carismática y lo que significa para la Iglesia y lo que significa para nosotros en nuestros grupos, en nuestra vida. No puede ser, hermanos, que llevemos 10 años en la renovación y no conozcamos nuestra raíz y no conozcamos que venimos de una experiencia anterior y de una experiencia que el Espíritu suscita a principios del siglo XX en muchas iglesias cristianas, y no puede ser que no conozcamos nuestra historia. Por eso es muy importante que nos acerquemos a conocer nuestra historia y que nos acerquemos a conocer nuestras raíces en el Evangelio y que nos acerquemos a conocer la gracia que el Señor ha dado a la Iglesia a través de la renovación, que es precisamente esto: recuperar los dones y los carismas que en Pentecostés se derrama en la Iglesia para extender el Evangelio, para extender la buena noticia a todos los pueblos de la tierra, empezando por los que tengo más cerca, que a lo mejor son mis vecinos de grupo. Por tanto, esta invitación a conocer la tierra en la que estamos y a profundizar en ella es importantísima, y a formarnos. No podemos inventarnos las cosas, no podemos estar dando testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas como si estuviéramos contando una anécdota. El Señor hace cosas grandes, cosas importantes, y necesitamos compartirlas. Hermanos, a veces los testimonios en nuestros grupos son muy enriquecedores, porque cuentan la gloria de Dios en la vida de las personas, pero otras muchas veces son meras anécdotas que están carentes de enjundia, que no dan testimonio más que de cosas que no tienen mucho sentido. Y yo creo que aquí estáis y estamos personas que somos responsables de grupos, y eso es muy importante, que tengamos ese cuidado de pastorear a nuestros hermanos, de tenerles con mimo, y de poder corregir a veces con muchísima delicadeza. Ojo, o sea, es muy importante que como responsables estemos pendientes de nuestros hermanos, porque nos ha tocado en este momento esto, en otro momento será al revés. Otro hermano me pastoreará a mí, pero en este momento, si me toca a mí, tengo que estar pendiente y atento. Y si en un momento determinado a un hermano mío le tengo que decir: hermano, ven, con mucha discreción, con muchísima suavidad y con muchísima delicadeza, pues escuchar: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que estás así? ¿Qué te pasa que haces unas intervenciones continuamente en esto, en lo de más allá? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Te podemos ayudar? Y ejercer también ese ministerio de corrección, de ayuda a nuestros hermanos. Es muy importante que recoloquemos las cosas, porque no vale todo, hermanos. En un grupo de oración no vale todo. Y a veces a los que os toca ser en un momento determinado o en un tiempo determinado responsables de un grupo o servidores de un grupo, os toca a veces una misión un poco delicada, que es ejercer la corrección fraterna. ¿Con qué fin? Con el fin de que todo el grupo y ese rebaño que el Señor de alguna manera nos ha puesto en este momento para ayudarles, para pastorearles en un sentido muy sencillito, pues podamos ayudar a nuestros hermanos a crecer. Y a veces lo estamos dejando,
Porque es difícil, mira que es difícil decirle a un hermano, hermano, ¿qué te pasa? Que te veo que no paras de hablar y que estás inquieto. ¿Qué te pasa? ¿Te podemos ayudar? O sea, escuchándonos y orando por esas personas que a lo mejor tienen algún problema, pero que a lo mejor están siendo una dificultad en el grupo. Es nuestra responsabilidad también. Es nuestra responsabilidad como personas que han sido en este momento elegidos por un tiempo, ser responsables de nuestros grupos. Es nuestra responsabilidad estar preocupados por los hermanos. Y entonces, bueno, pues aquí hay que pedirle al Espíritu Santo mucha luz, mucho amor, mucha delicadeza. Hermanos, no podemos ir dando testimonio de lo que tenemos que dar, que es del amor de Dios y de que el Señor ha suscitado en su pueblo un pueblo de alabanza, un pueblo en el que se viven los dones y los carismas de Pentecostés. No podemos ir por ahí sin dar un testimonio de delicadeza, un testimonio de fraternidad, un testimonio de extremo cuidado con nuestros hermanos. No podemos ir dando cristazos por ahí, ¿no? Porque, pum, pum, te tengo que corregir y te machaco. Pero tampoco podemos dejar de hacer una labor y una función de corrección fraterna, amorosísima, dulcísima, delicadísima, porque sabéis, hermanos, que cada vez que nos ponemos delante de otro hermano, es que estamos delante del mismo Jesús. No podemos corregir a nuestros hermanos de una forma brusca, pero sí tenemos la obligación de hacer este cuidado, ¿no?, del rebaño que el Señor nos entrega, porque aquí sois todos responsables. Si no lo sois, estáis trabajando en ministerios, habéis decidido poner al servicio del Señor vuestros dones, sois personas responsables, somos personas responsables. Somos personas responsables del pueblo de Dios, del pueblo que el Señor ha entregado a esta renovación. Pobre, pequeña, pecadora y lo que os dé la gana, pero somos responsables. Y somos responsables y tenemos que ejercer nuestro ministerio de personas que están en equipos de discernimiento o en equipos de intercesión, lo que sea, con dulzura extrema, como decía San Pablo, ¿no? Con dulzura extrema, pero con la firmeza que el Espíritu Santo nos quiere dar para llevar a cabo lo que nos pide. El Señor no nos pide nada que no nos vaya a dar primero, pero también tenemos que estar dispuestos a abrir las manos, a pedir y a recibir lo que el Señor quiere darnos. Porque a veces decimos, Señor, Señor, dame, 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 pero cuidado, si me das algo que no quiero, espera, déjalo, ¿no? Yo la primera, no me metas en más líos, que ya no quiero meterme en más líos. Bueno, pues hermanos, esto es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana y sobre todo, pues, deciros que tenemos un arma poderosa, que el Señor no nos va a pedir nada que no nos dé antes, no nos va a pedir nada para lo cual no nos dé las armas. Y si el Señor quiere elegiros como miembros de un servicio regional, pues haremos lo que podamos, ¿eh? Tenemos todos muchísimos límites, tenemos todos muchos compromisos, tenemos todos muchas cosas que hacer en la vida, pero tenemos que ponernos delante del Señor y decirle, ¿puedo dejar otras cosas para entregar algo de mi tiempo durante 2 años al servicio de tu pueblo en la renovación carismática? Porque, hermanos, esto no es baladí, esto es la obra del Señor, esto es importante. Y que nos hagamos esa pregunta, a lo mejor, pues tiene el valor de tener que preguntarnos si a lo mejor tenemos que dejar alguna otra cosita, que podamos dejar y entregarnos más al servicio del reino de Dios en este camino en el que el Señor nos ha puesto. Nos podría haber puesto en el Opus o en los Kikos o en otra parte, pero nos ha puesto aquí. Esta es nuestra tierra y por tanto la responsabilidad de cuidar de nuestra tierra y de escuchar al Señor en nuestra tierra la tenemos nosotros. Bien, como os decía, ¿qué arma tenemos? ¿Qué arma se nos ocurre que tenemos para llevar a cabo todo esto? ¿Qué? No digo.
¿Eh? La oración. Pues sí, señores, la oración, la oración en mayúscula. Porque no podemos hacer un servicio, hermanos, desde la ejecución. Claro que tenemos que ser ejecutivos, pero es que eso es lo siguiente, esto es el adjetivo, ¿vale? Lo importante es que nos pongamos al servicio del Señor en la oración. Y esto es obvio, y esto parece que es de perogrullo lo que estoy diciendo, porque llevamos escuchando esto 50.000 años. Pero, hermanos, se nos olvida. Y entonces queremos ser muy ejecutivos en nuestros grupos, en nuestra regional, en nuestro nacional, venga, actividades, y no escuchamos al Señor. Y no nos escuchamos unos a otros, y no nos animamos unos a otros, y no nos acogemos y no nos cuidamos unos a otros, y no escuchamos sobre todo al Señor, y no rezamos. Y entonces llegamos a nuestros grupos, a ver, orden del día, como si estuviéramos en nuestro trabajo. Y es que esto no es un trabajo, esto es otra cosa. Entonces, todo esto no lo podemos llevar a cabo sin una vida de oración personal y comunitaria. Y a lo mejor nuestro compromiso puede ser de una vez cada 15 días reunirnos. Pero si nos reunimos, hermanos, es para estar al pie de la presencia del Señor, unidos, juntos, independientemente de que cada uno por su cuenta, por supuesto, tendrá que ponerse delante del Señor. Pero la oración es el único arma poderosa que tenemos en este momento en nuestras manos. Y es lo que el Señor nos ha entregado. Orar, ponernos a su disposición, y sobre todo el regalo que nos ha hecho el Señor en la renovación es la alabanza. La alabanza que en cuanto empezamos a alabar al Señor, ya ves lo que ha pasado aquí, se nos desborda todo. Pues eso es lo que tenemos que cuidar, esa es la misión que el Señor nos encarga. No podemos caminar sirviendo a nuestros hermanos si no estamos en oración continua. ¿Qué decía Santa Teresa de Calcuta? Cuando venía una hermana y decía, uy, hermana, es que tenemos no sé cuántos enfermos, hay que cuidar, tenemos que... Quieta. Pues si tienes más tiempo de oración delante del Señor. ¿Pero cómo? Sí. Más tiempo de oración delante del Señor. Párate y ponte delante del Señor. Y si hacen falta 4 horas, 4 horas. Y ya veremos después de dónde sacamos las fuerzas. Pero nos hemos hecho muy ejecutivos y entonces, orden del día. ¡Hala, venga ya, hasta mañana! Uy, pues no nos reunimos ya más, porque como ya hemos liquidado todos los problemas, ¿cómo? ¿Qué pasa? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Nos tenemos que volver a ver, según el compromiso que hayamos adquirido. Cada semana, cada 15 días o cada mes, lo que cada uno vea. Pero esto de que no tenemos nada de qué hablar, cuidadito. Hay que hacer un análisis de esto, porque no tendremos nada de qué hablar, bendito sea Dios. Pero tenemos mucho que rezar juntos y que pedirle al Señor. Y que pedir luz al Espíritu Santo, que pedirle fuerza y que pedirle que abra caminos. Y si creemos, veremos la gloria de Dios, hermanos. Y si no creemos, nos quedaremos haciendo cosas preciosas por nuestra cuenta, pero por nuestra cuenta. Y el reino de Dios no se puede extender si no creemos verdaderamente que Él es el que lleva las riendas de todo este negocio. Y para eso, lo único que nos queda es ponernos delante de Él y ponernos a su luz y ponernos en su presencia. Tengamos o no tengamos tareas que hacer. Tengamos o no tengamos tareas que hacer. Hermanos, la única fidelidad que nos pide el Señor para un servicio como este es que nos juntemos a estar delante de Él. Sin más. Y después, todo lo demás. Que seguro que el Señor nos va a dar tarea de sobra y nos la da. Así que, pues, esto es lo que tenía en mi corazón, muchas más cosas, pero el Señor sabrá cómo las administra, y lo único que me resta es deciros que el Señor nos ama tan locamente que está deseando de librarnos de tanto peso y tanta carga que tenemos para ponernos al servicio de su reino. Y que gloria al Señor. Gloria a Dios.